Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy empezamos una nueva serie y esta serie se titula Los negocios de Jesús. Tiene como pasaje principal Lucas 2. Yo te animo a que puedas abrir tu Biblia ahí, a Lucas 2, del 41 al 52. Vamos a ver ese pasaje y vamos a estudiarlo durante varias semanas acerca de los negocios de Jesús, en los cuales eran los negocios del Padre. Como cualquiera persona o un padre o cualquier cabeza de familia que pueda tener una empresa familiar, espera que su hijo o uno de sus hijos responsables se haga cargo de la empresa familiar, que se haga cargo de los negocios familiares. En este caso vamos a ver Jesús cómo toma la responsabilidad de los negocios del Padre, del hijo heredero, del hijo responsable, del hijo que va a ir hacia adelante, y vamos a desgranar cada semana cuáles eran esos negocios del Padre, en qué estaba Jesús involucrado como negocios del Padre. Vamos a ver la prioridad que le dio a los negocios del Padre. Vamos a ver qué era lo que hacía Jesús. Este primer mensaje se llama Jesús, amigo de pecadores. Al principio te puede sonar a ti, bueno, ¿cómo que amigo de pecadores? Eso puede sonar raro. No pasa nada, lo vamos a explicar, vamos a ver qué quiere decir. Pero si algo vemos de Jesús, en primer lugar, lo primero que él hacía, a lo primero que él se dedicó en esos negocios del Padre, es acercarse a las personas para predicarles el Evangelio. Jesús, amigo de pecadores. Esta serie son los negocios de Jesús y vamos a ver nuestro pasaje principal en Lucas 2, 41 al 52. Para coger más contexto, dice, ahí está: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Muy bien, como introducción a la serie quiero decir que vamos a estudiar esa vida de Jesús, reconociendo que Él es nuestro ejemplo perfecto. Primera de Juan 2:6 dice que el que permanece en Él, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Efesios 5, del 1 al 2, nos enseña que debemos de imitar ese ejemplo perfecto en amor de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo perfecto y estamos exhortados, animados a ser hijos como Él lo fue, a coger ese ejemplo perfecto. Él nos dio ejemplo, Él se hizo humano, tenía sus limitaciones, y Él es el ejemplo perfecto para nosotros. Después de hablar acerca de la fidelidad del creyente, después de hablar mucho acerca de edificar el edificio de nuestra fe, después de hablar en consonancia a crear un carácter cristiano, vamos a seguir en esa línea hablando de Jesús, viendo qué es lo que hacía Jesús, viendo cómo la palabra nos exhorta a seguir su ejemplo, viendo cómo la palabra nos enseña que debemos andar como Él anduvo. Es decir, este ejemplo es de vida, este ejemplo es para que tú y yo digamos: yo sé que el Señor me está enseñando, me está animando a seguir su ejemplo, voy a estar atento. ¿Qué es lo que Él hacía? Esta primera parte es importantísima, y una vez más, Jesús, amigo de pecadores, Jesús cercano a las personas. Vamos a ver con qué fin. Acerca del amigo de pecadores, yo no me refiero a que Jesús era una persona que se juntaba con ellos para pecar o para estar con ellos en sus disoluciones, lo que sea. No, Él tenía un objetivo claro. Él quería pasar tiempo con los pecadores, sabiendo que todo a su alrededor era pecador, que no había ninguno justo, que no había nadie que se había justificado, y Él se quería acercar para enseñarle la voluntad de Dios. Él se quería acercar pensando en ellos con misericordia, con la única fidelidad de predicarles el Evangelio.
Vamos a ver después que Jesucristo vino a eso, a salvar lo que se había perdido. Lo más importante para Jesús, en primer lugar, acerca de los negocios del Padre, que él como hijo responsable debía hacer, era acercarse a las personas y salvar lo que se había perdido. Era acercarse a los pecadores con la única finalidad de predicarles el Evangelio. Él no los iba a rechazar, él no iba a hacer acepción de personas, él sabía su condición, él tenía misericordia de ellos y por eso se acercaba, para enseñarles un camino mejor. Él veía a las multitudes que eran como ovejas que no tenían pastor, perdidas, con un final negro, con un final de perdición, sin esperanza. Él en su compasión y en su misericordia se acerca a cada uno de nosotros. Se acercó hace 2000 años a cada uno de los que le rodeaba a predicarles el Evangelio sin importar en quién fuera. Lucas 19, 1, 10, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a leerlo ahí, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo, como todo publicano y rico, era despreciado por los suyos, por los judíos. Vamos a ver que la cultura judía despreciaba y no toleraba muchos de los que estaban alrededor de ellos. Ellos sí hacían multitud de acepción de personas. Para ellos unos eran superiores y otros eran inferiores. Zaqueo era un publicano, era rico, y además no solo publicano, era jefe de publicanos. Un publicano en aquella época era un funcionario que se dedicaba a recaudar impuestos para el Imperio Romano. Sin embargo, en su proceder estaba permitido extorsionar, estaba permitido estafar, estaba permitido y era común en ellos que ellos pagaban la deuda al Imperio Romano y a los deudores les pedían mucho más para ellos conseguir ganancia. Todo lo que ellos consiguiesen a partir de lo que ellos pagaron al Imperio Romano era su ganancia. Por eso era un oficio lucrativo, ser funcionario del gobierno. Ellos pagaban la suma y luego las cobraban mucho más alta. Así que Zaqueo era una persona odiada, poco respetada, no solo publicano, era jefe de publicanos y todos a su alrededor lo sabían. Estamos viendo que Jesús andaba libre, andaba por la calle y muchas multitudes lo seguían. Esto no lo hizo en una casa, todo el mundo estaba viendo todo lo que él hacía. Muy bien, versículo 4 dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Yo me imagino todo el pueblo judío, todas las multitudes diciendo: nosotros despreciamos a una persona así, porque este pues viene no solo a llamarle, sino a posar también con él. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando nosotros pensamos en Jesús, estamos pensando que es Dios hecho hombre. Dios es el único que conoce nuestros corazones. Dios es el único que conoce el interior de las personas. Jesús es igual, Jesús sabía el corazón de las personas que le rodeaba, y Jesús sabía que Zaqueo se había arrepentido genuinamente, cosa que los demás no sabían, cosa que era imposible para los demás. Dios mira nuestro corazón. Zaqueo declara en el versículo 8 lo que él intentaba a partir de ahí hacer en adelante. Es decir, ahora que su vida era cambiada por Cristo, ahora que él empezaba a tener temor por Cristo, ahora que él había creído genuinamente en Cristo, él estaba dispuesto a devolver lo que había defraudado y además dar la mitad de sus bienes a los pobres, a la pobreza. Esas eran sus obras genuinas de arrepentimiento. Pero vemos que Jesús sabía su corazón. Cualquiera de nosotros, hermanos, puede pensar que a Zaqueo le salió caro arrepentirse. Oye, entregar allí mucho más a los que le había defraudado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Bueno, a Zaqueo le salió caro arrepentirse. Eso si tenemos una vista puesta en lo material, eso si tenemos una vista puesta en el mundo. Pero la verdad, hermanos, es que a Zaqueo encontró una riqueza espiritual inimaginable. Zaqueo encontró el perdón de sus pecados. Zaqueo vio al Salvador, al Cristo, y él decidió genuinamente creer en él.
y que él ya no quería ser el mismo, que él ya quería tener un testimonio con toda la nación y devolver lo que él había defraudado y entregar todo lo que él tenía, pues era un hombre muy pudiente, a la pobreza. A Zaqueo no le importó la pérdida de lo material, pensando que él había ganado una riqueza inimaginable espiritual. Versículos 9 y 10 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso clave: porque el Hijo del Hombre, un título acerca de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El verso 10 nos enseña el propósito de Jesús para que viniese a la tierra. El destino, el propósito, la misión que tuvo Jesús era buscar y salvar lo que se había perdido. Ese, en primer lugar, fue el negocio que él siguió y que continuó de una manera responsable de su Padre. Todos tenemos un mismo Padre, que es el Señor. Todos tenemos un hermano perfecto, que es Jesucristo, que es nuestro pastor, el único y el mejor ejemplo que tenemos. Él es el mejor ejemplo que nosotros tenemos, y así como Él asumió de una manera responsable los negocios de su Padre, así estamos llamados tú y yo también a asumir los negocios de nuestro Padre. Nosotros queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Es mediante la fe, mediante la convicción, mediante seguir ese ejemplo perfecto. El propósito del Señor Jesús era buscar y salvar lo que se había perdido. Para Dios no hay acepción de personas. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Él no se fija en lo que se fijan los hombres. De hecho, en el versículo 9, Él tiene que recalcar: Él también es hijo de Abraham. Él también es judío. Yo he venido primeramente a buscar al judío y después al gentil, al griego, a todos. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere, se fija en el corazón del hombre, se fija en su fe, y Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Él se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Del polvo salimos y al polvo volveremos, así es nuestra carne. Se acuerda de nuestra débil condición, y es por eso que Él quiere lo mejor para nosotros. Él no es un Padre que se deleita en la ira. Él no es un Padre que quiere castigarnos, que quiere hacernos daño o que quiere hacernos entender de una manera fuerte. Él es un Padre misericordioso, Él es un Padre con gracia, y Él es un Padre responsable, que se acuerda de nuestra condición y que quiere lo mejor para ti y para mí. Yo creo que Dios aquí en medio de nosotros ha hecho una obra tremenda, pues todos los que estamos aquí hemos confesado. Y si no, después tendremos un pequeño mensaje, pero al 99, al 100% hemos confesado creer en Jesucristo para salvación. Cada uno de nosotros sabe que el día que muera va a pasar la eternidad junto a Él, porque en la sangre de Jesucristo ha puesto su confianza, que Él fue allí a la cruz, llevó nuestros pecados y pagó la deuda que teníamos. Él mediante por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Todos aquí. Hermanos, hay multitud de gente allí fuera que el Señor está teniendo, sigue y tendrá compasión por ellos, y está esperando que hijos responsables se levanten, como Jesús, a continuar y a seguir los negocios de su Padre, de Él mismo. Él vino a buscarte a ti y a mí, a darnos una vida mejor y una vida abundante. Ya no somos lo que éramos antes, estamos redimidos, estamos salvados. Ahora la verdad viene a través de su palabra, tenemos el Espíritu Santo, somos tremendamente bendecidos, somos privilegiados. Y eso el Señor también lo quiere para todos los demás que no lo tienen. Mateo 9, 35 al 36, dice, lo ponemos por ahí, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Era un hijo esforzado, era un hijo que estaba trabajando en la disciplina, era un hijo que sabía y que asumió con toda responsabilidad los negocios de su padre. Se levantaba, oraba, dependía en él, y después recorría todas las ciudades de su alrededor, aldeas, enseñando en las sinagogas, en los templos judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36. Y al ver las multitudes, y esto nos habla del corazón de Dios, el corazón de Jesús, que es el mismo del Dios Padre, tuvo compasión de ellas, de una forma entrañable en su corazón, le daba pena, tuvo misericordia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así el Señor nos salvó, a ti y a mí. Así el Señor a ti y a mí nos arrastró a Jesucristo. No pasa nada.
El Señor tuvo misericordia de nosotros, nos vio inmersos en nuestros pecados, perdidos. Ninguno de aquí, gracias a Dios, es un asesino, pero teníamos multitud de pecados. No hace falta cometer un asesinato, adulterar o cualquier otra cosa grave para ser un pecador como manda la ley. No, nosotros mentíamos, éramos imperfectos, teníamos multitud de fallos en nuestro pensamiento y en nuestra forma de obrar, y el Señor tuvo misericordia, porque veía a cada uno de nosotros que éramos como ovejas, que no teníamos pastor. Lo mismo hacía Jesús allí con cada uno de ellos. Él tenía misericordia y Él se propuso seguir el negocio de su Padre. Y hermanos, aunque su cultura judía, estaba llena de prejuicios acerca de las personas de otras culturas, Jesús no tenía problema en acercarse a cualquier persona. Jesús era diferente a lo de su época. Él estuvo dispuesto a ir a casa del centurión. Por eso Él estuvo dispuesto a ir a hablar del Evangelio con la mujer samaritana. Por eso Él no tuvo problemas para hablar para liberar de la lapidación a aquella mujer adúltera. Por eso Jesús fue llamado amigo de pecadores, donde el pueblo judío, que vivía su religión, que vivía su juzgar, que vivía el condenar a las personas, ellos se apartaban y hacían acepción de personas. Jesús vino a ser amigo de pecadores. Jesús vino a tener compasión. Jesús vino a cumplir su misión, que era buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la misión del Señor. Por eso Dios lo envió al mundo. ¿Quién es aquel que puede sacrificarse por este ser humano, por toda la humanidad? Y allí el Señor dijo: aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí. Eso lo dice Isaías, pero el Señor Jesús estuvo allí abierto a decir: envíame a mí, yo voy a morir por ellos, yo voy a hacer tu voluntad. Nosotros los amamos y yo sé que el único que puede sacrificarse para sacar ese pecado del mundo soy yo. Jesús fue responsable, Jesús dio un paso adelante con los negocios de su Padre, Jesús dio un paso adelante para salvar tu vida y la mía. Jesús creía que en nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús en el camino iba dejando una enorme estela de enfermos sanados, como vemos en este pasaje, de endemoniados liberados, de muertos resucitados, de hambrientos saciados, etc. En conclusión, Jesús iba por todas partes, haciéndole bien a todo el pueblo, a toda la gente, a las multitudes, porque para Jesús era muy importante la gente. Para nosotros, hermanos, debe ser lo mismo. Para nosotros debe ser importante la gente que nos rodea. Debemos de tomar ejemplo de Jesús. Jesús, para Él era muy importante la gente y sigue siendo muy importante. Para Dios es importantísimo cada una de las almas que hay en este mundo. Cuando pensamos nosotros en la vida de Jesús, vemos lo siguiente. Jesús vino al mundo, el Dios se hizo hombre, el Dios hecho se hizo hombre, nació de una mujer, nació del vientre de una mujer, nació de carne y sangre, creció en una familia con sus padres terrenales, es decir, él estaba sujeto a su madre y estaba sujeto a su padre en obediencia. Creció en sujeción y obediencia a ellos porque a su vez él se estaba sujetando a Dios, como cada uno de nosotros. El primer mandamiento con promesa es que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y cada uno de nosotros honramos y estamos deseosos de sujetarnos a ellos porque sabemos que así agradamos y nos estamos primeramente sujetando a Dios. Porque yo me sujeto a Dios y a su voluntad, me sujeto a mis padres, a las autoridades, etcétera, etcétera. Muy bien, a los 12 años, él revela algo de sí muy clarificante acerca de su misión. Y lo vemos allí en el versículo 50 del capítulo 2, dice, en el 49 dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A los 12 años él revela que él tenía una misión, que él tenía que hacer y cumplir la voluntad del Padre, que él, por encima de todo lo que él estaba viviendo, lo más importante era su relación con Dios, su propósito con Dios y seguir los negocios de su Padre. Para él era necesario estar en los negocios de su Padre. Y desde los 12 años hasta los 30 tenemos un velo de 18 años acerca de su vida, que no se nos da mucha información, pero vemos que a partir de los 30 él comienza su ministerio público. Vemos ahí a un Jesús que ya está preparado, que ha trabajado, y que, como dice el versículo 52, Jesús crecía durante esos 18 años en sabiduría, en estatura, en cosas físicas, en cosas de un ser humano, y en gracia para con los hombres y para con Dios.
Era importantísimo que él siguiese su ciclo normal de vida, creciendo sus facultades humanas, pero él seguía creciendo las facultades espirituales, en sabiduría y en gracia con Dios, en sabiduría y en gracia para con los hombres. Él siguió los procesos naturales de la vida, del crecimiento humano. Él siguió sus procesos en el ámbito intelectual, en el ámbito social, en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. Ahí es donde nosotros vemos, hermanos, que Jesús pasó por todo lo que pasamos nosotros. Jesús sabe lo que nosotros pasamos en nuestra vida. Por eso es que Él es el ejemplo perfecto. Tú y yo nacemos de una madre, tenemos nuestra familia, nuestros padres, estamos sujetos durante muchos años hasta crear una madurez y hasta desear crear nuestro entorno familiar. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Esa es la voluntad de Dios, ese es el ciclo de la vida. Nosotros tenemos nuestros afanes, tenemos nuestro trabajo. Probablemente Jesús seguía ejerciendo y trabajando durante esos años hasta los 30 en carpintería y en el obrar familiar. Estaba con sus hermanos, tenía relación con los hermanos que no creían en Él, tenía relación con un entorno que era pecador, que estaba sin esperanza. Es el ejemplo perfecto para nosotros. Nosotros estamos pasando por lo mismo. Y nosotros debemos de ver que Jesús, a pesar de todo eso, lo tenía claro. Él tenía claro que Él quería hacer la voluntad del Padre. Él tenía claro que Él quería estar en los negocios del Padre. Él tenía claro que a pesar de todo lo que le rodeaba, de la tristeza, del afán, de la penuria, Él por encima de eso se debía de sobreponer y hacer la voluntad de Dios. Él necesitaba, Él quería y Él estaba totalmente convencido de que a sus 30 años, cuando él tuviese ya su madurez espiritual, cuando él ya tuviese allí todo lo perfecto de parte de Dios, que era la voluntad de Dios que a los 30 años él hiciese público su ministerio, ir hacia adelante. 3 años fuertes, 3 años duros, 3 años de sujeción a Dios en los que se acabaría con una obra de misericordia, de gracia y de amor impresionante. Porque él estaba viendo a Dios. Yo quiero hacer tu voluntad y quiero seguir tus negocios. Para Dios es importante, para mí es importante. Ese era el corazón de Jesús. Para Él lo importante era estar en las cosas del Padre, a pesar de lo que le rodeaba. Hermanos, nosotros tenemos multitud de afanes en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en la sociedad, multitud. Jesús pasaba por lo mismo. De hecho, en la sociedad, si a nosotros nos parece dura hoy, allí también era cruda y vivían bajo un imperio que tenía una filosofía y una manera de proceder mucho más inmoral. Ahora también tenemos nuestra inmoralidad, que va a la intimidad de las personas y que llega al corazón y a los ojos de las personas, pero allí también Jesús vivió lo suyo. Jesús se supo sobreponer, porque Él tenía una meta, Él tenía una convicción, era hacer la voluntad del Padre, era estar trabajando en el gran negocio de su Padre. Hermano, a mí esto me lleva a un par de preguntas. Yo no creo que nadie las responda, y son preguntas reflexivas para cada uno de nosotros. Acerca de mí, yo quiero estar en los negocios de mi Padre. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos una familia carnal, pero en la eternidad vamos a pasar una eternidad junto a nuestro Padre Celestial. Es decir, la relación más importante es la que tenemos con nuestro Padre Celestial, porque esa es eterna, porque además es nuestro Creador, porque además es nuestro Redentor, etcétera, etcétera. ¿Quiero yo estar en los negocios de mi Padre? La palabra nos enseña que debemos llorar por obreros porque la mies es mucha. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas para hacer para el Padre, hay muchas cosas para trabajar en el reino de Dios. Y ahora nosotros que nos levantamos como hijos espirituales de Él, quiero yo estar en los negocios del Padre. Estoy dispuesto a seguir el ejemplo de la vida de Jesús. O yo lo veo como un ejemplo imposible, yo lo veo como, bueno, es que Él es así por lo que es, porque es Dios y ya está. La palabra nos anima, nos exhorta que debemos de andar como Él anduvo, que debemos de imitar su ejemplo. La palabra no miente, la palabra no dice cosas en vano. La palabra tiene un sentir. ¿Estoy yo dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús? ¿Tiene para mí importancia hacer la voluntad de Dios? Dicho esto, yo creo que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. No hay ningún negocio, trabajo que se pague tan abundantemente y de una forma fiel y leal como la de trabajar para Dios, la de trabajar para su voluntad. No hay nada que nos traiga paz
bendición y que nos honre. El que honra al Padre, el que honra al Hijo, el Padre le honrará. No hay nada que nos traiga tanta bendición como servirle a Él. Dicho eso, Marcos 2, del 1 al 12, vamos a ver la vida de Jesús. Él seguía teniendo misericordia a las personas. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Otra vez en Capernaum, de ciudad en ciudad, regresa a su casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de una manera instantánea. Se juntan muchos, de manera que ya no cabía ni a uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Y yo me imagino uno, cansado de trabajar o de ir para allá, para acá, y llega a su casa, que quiere descansar. Mira, hoy quiero descansar y estar tranquilo. E inmediatamente llega una multitud, y lo que él hace es, no, vengan mañana que hoy es mi día libre, que yo he trabajado mucho, que yo llevo... No, él sabía cuál era su convicción, su voluntad. Él tenía compasión por los que venían. Ellos necesitaban venir y tomar agua del agua que él daba, un agua viva, un agua eterna. Él quería saciarles a ellos porque sabía que estaban perdidos. E inmediatamente se levanta y les predica la palabra. No hay cansancio. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No solo vienen a mi casa cuando estoy cansado, sino que vienen y me abren el techo para bajar un paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, pero Jesús no mira todo eso, no le importa lo material, no mira el esfuerzo. Jesús mira la condición de los que se le están acercando, que es una eternidad lejos de él. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A mí si me abren el techo, esto sería lo último que hiciese, de decir, oye, te voy a hablar de Jesucristo. Actuaría con una reacción muy distinta. Y cada uno de nosotros probablemente lo mismo. ¿Pero qué estás haciendo? Pero el Señor era mucho más importante, las vidas humanas. Para Él era mucho más importante que tú y yo, el día que muramos, tengamos esperanza por la eternidad. 7, porque, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, murmuraban, enjuiciaban. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que estaban cavilando de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No solo tuvo compasión con él para que él dejase de ser paralítico, sino lo primero que le dice, gracias por abrirme el techo, tus pecados te son perdonados. Y les da públicamente a toda la multitud un hecho de, Dios perdona pecados, Dios viene a traer salvación, Dios viene a tener compasión por nosotros. Ellos nunca habían visto tal cosa, probablemente porque ellos vieron a un paralítico conocido andar, una sanidad que solo puede hacer Dios, que solo puede hacer su Espíritu, que solo puede hacer Él. Milagros de sanidad que vemos ahí en las Escrituras. Pero también probablemente vieron, este es un hombre que podemos ir, que podemos estar acosándole, que siempre va a estar abierto a nosotros, que encima nos da perdón de pecados, que tiene misericordia. ¿Cómo no iban a correr a él las multitudes? ¿Cómo no iban a ir detrás de él? Puesto que Jesús estaba sirviendo, sanando, trabajando, saciando hambrientos, dando esperanza. 24:7. Seguimos en Marcos, el versículo 13, hasta el 17, dice, después de todo eso, vuelve a salir al mar. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Todas las multitudes le seguían, y a veces uno se estresa porque está en medio de una multitud, o a veces uno se estresa porque es que hay mucha gente. Él se sobrepuso a eso, él sabía su necesidad. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Jesús era amigo de pecadores. ¿Con qué fin? Predicarles el Evangelio, con el fin de salvarlos, con el fin de enseñarles el único camino que lleva al Padre.
Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No podía llamar a justos porque no hay ninguno justo, y porque lo primero que él quería hacer con toda su nación y su pueblo, dado que él es el rey de los judíos, dado que él es el Dios de los judíos, era enseñarles que ya estaban perdidos, estaban entenebrecidos, que estaban tan lejos de la voluntad de Dios que ellos hacían acepción de personas, eran crueles, menospreciantes, etcétera. Y él vino a lo vil de este mundo, a lo pecador de este mundo. Por eso es que él les disciplinaba tan duro verbalmente, diciendo que ellos, debiendo ser maestros, ellos necesitan más que nadie estar bien espiritualmente. Dios tenía compasión. Sale al mar otra vez a las multitudes, llama a Leví, Mateo, llama a gente para que sea su discípulo, para enseñarle. Come y bebe con publicanos con el fin de enseñarles el Evangelio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios estaba en medio de pecadores. Dios era amigo de ellos con el fin de predicarles el Evangelio. Por eso es que nosotros vemos que Jesús atendió casos tan diferentes como el de la mujer adúltera y como el de Nicodemo, que era un maestro, intérprete de la ley. Porque para él lo importante era que independientemente de quién fuese, conociesen al Padre. Hoy en día es lo mismo, él sigue salvando, sigue llamando a pecadores al arrepentimiento. Ahora tenemos la oportunidad de que como Dios nos amó, como Dios nos sirvió, como Dios trabajó, como Dios nunca tuvo afán por nosotros, sino siempre paciencia, ahora nosotros podemos hacer lo mismo y seguir ese ejemplo de amigo de pecadores con el fin de que de perderme yo espiritualmente, no, con el fin de, porque te amo, tengo compasión de ti, necesitas al Señor en tu corazón. Ahora nosotros tenemos una oportunidad tremenda. Ahora hay multitudes, un sinfín de multitudes que son como ovejas que no tienen pastor, que pierden su vida en un trabajo, o que pierden su vida en trabajar por su familia, cuando el corazón de su familia es inestable, cuando ellos fallezcan hasta ahí va a quedar. Ahora hay personas que viven por el aparentar, por el hacer, por el bien material, etcétera, etcétera. Hermanos, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y así iremos otra vez a la presencia de Dios. Hay multitud de personas que están perdidos, sin esperanza. El único que puede cambiar su destino es el Señor Jesús. Y ahora es donde nosotros, como hijos, se nos presenta una oportunidad. ¿Quieres tú hacer la voluntad del Padre? ¿Quieres crecer en tu carácter espiritual? ¿Quieres tú dar un paso hacia adelante en tu vida espiritual? ¿Quieres tú continuar los negocios del Padre? Hoy en día esa empresa está abierta, tiene un montón de vacantes para cada uno de nosotros, tiene multitud de puestos para ti y para mí, con un montón de compensaciones, pero sobre todo debemos de tener compasión con las multitudes, así como lo tuvo Jesús. Hermanos, todo empieza en el corazón de cada uno, todo empieza en la fe de cada uno. Todo esto empieza no porque este hermanito se levantó, me bendijo mucho y ya está, o yo quiero continuar la fe de mis padres o de mis hermanos. No, esto toma una acción en consecuencia a lo que el Señor te enseña. Es decir, esto empieza en tu corazón, esto empieza en tu fe, esto empieza en que tú tomes decisiones de decir, sí, yo quiero, y no me voy a quedar en la palabra, yo quiero, Señor, ayúdame, enséñame a ser amigo de pecadores para predicarles el Evangelio. Dame citas divinas para predicarles el Evangelio. El ministerio más importante de cualquier creyente no es ser un pastor, no es estar en el equipo de alabanza, ser un diácono, etcétera, etcétera. El ministerio más importante para cualquier cristiano desde hace más de 2000 años es predicar el Evangelio. Ese fue el ministerio del Señor Jesús. Ese fue el primer negocio que él atendió. Él sabía que él debía de estar en los negocios del Padre y él empezó, en primer lugar, que es este mensaje, siendo amigo de pecadores para predicarles el Evangelio. Para acabar, Juan 6, 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es a lo que Él vino a hacer, la voluntad del Padre. Efesios 5, 1 y 2, el último pasaje para acabar. Para ti y para mí, pon tu nombre. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, por tanto amor que yo te he derramado, sabiendo que en su palabra Él, en Juan 16, Juan 14, 15, Él enseña que el que le ama es el que cumple su voluntad, que el que le ama hace lo que Él ha mandado. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso es que nosotros exhortamos, qué duro es que un cristiano diga, no me cae bien, me cuesta creer, me cuesta esta persona. Es inimaginable, cuando nosotros como creyentes deberíamos estar viviendo con amor como Cristo nos amó, porque es hipócrita. Si Cristo nos amaba de esa manera, ¿cómo no voy a amar yo a las otras personas incondicionalmente? Amemos como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Andemos así, entreguemos nuestra vida a Dios, entregándole nuestra vida a otros. Señor Padre, gracias Dios por tu palabra. Señor, tu palabra a veces llega ahí a nuestro corazón y combate con nuestra carne, combate con nuestra vida. Yo soy el primero que, hay veces, Señor, que me cuesta y que tengo que leer una y otra vez, porque si no, no tengo fe en lo que estoy leyendo. Señor, yo te pido que tú crees en nosotros un corazón recto delante de ti, un corazón limpio delante de ti, un corazón que se rinda a tu palabra y a tu voluntad antes que su prudencia, antes que su carne, antes que su débil condición. Por favor, Padre, yo te pido que tú levantes aquí hoy obreros, que se levanten y que den un paso hacia adelante en los negocios del Padre. Danos citas divinas, ayúdanos a verlo, Señor, que esto empieza con lo que tenemos en casa. Ser fieles predicando el Evangelio, con lo que está rodeando nuestro entorno, nuestro círculo de trabajo, sociales. Y Padre, nosotros queremos ser fieles a predicar el Evangelio a Torrejón de Ardoz, sin acepción de personas. Todos te necesitan, todos te necesitamos. Te pido, Señor, que tú puedas ayudarnos a crecer en compromiso contigo y predicar tu Evangelio, hacer discípulos bautizándolos y enseñándoles todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, Dios. Amén. Muchísimas gracias por estar ahí conectado. Esperamos que haya sido para ti de bendición. Escríbenos, si es la primera vez que estás ahí conectado con nosotros, déjanos saber quién eres, si te ha bendecido el mensaje y si puedes presentarte aquí presencialmente. Que el Señor te bendiga y que tengas buena semana. Bendiciones.